Buenos días a todos y a todas. Vamos a continuar viendo la perspectiva caballera, ¿vale? Ya en la última clase terminamos con los sólidos en perspectiva isométrica y vamos a continuar con la perspectiva caballera. Como hemos dicho anteriormente, se fundamentan entre ejes X y Z separados por tres ángulos, ¿vale? El ángulo que separa el eje ZX siempre forma 90 grados, ¿vale? Como veis aquí. Siempre es el plano vertical, permitiendo que todo lo que se represente en este plano se represente en verdadera magnitud, pues la forma no se distorsiona, ¿de acuerdo? Como veis el cubo, pues su cara, que es un cuadrado, todo lo que está en frontal no tiene ninguna distorsión, ¿vale? Sin embargo, todo lo que se corresponda al plano de perfil y al plano horizontal sí que se vería distorsionado, ¿vale? El plano de la planta XY puede tomar cualquier ángulo con respecto al frontal, ¿vale? Aunque lo más común es situarlo a 135 grados, que se construye con el 90 del cartabón más los 45 de la escuadra, ¿de acuerdo? Es decir, este ángulo de 135 es este que tenéis aquí. También puede aparecer a 45 grados, ¿vale? Como aquí, dependiendo del punto de vista que nos interese representar. Vamos a trabajar siempre con este, aunque vosotros podéis pues, emplear este ángulo o cualquier otro ángulo, ya dependiendo de cómo queráis representar los objetos. Coeficiente de reducción, ¿vale? Como acabamos de comentar, la medida de las proyecciones en el plano vertical no se modifican, ya que este plano de proyección auxiliar es paralelo al plano de proyección. ¿Qué decir? El plano de proyección sería el pi, ¿veis? Es nuestro dibujo, y los planos de proyecciones auxiliares sería el del alzado, el de perfil y el horizontal, ¿vale? Que se representan en nuestro folio. Pero las medidas que tienen como dirección el eje Y, ¿vale? Sí deben ser modificadas por la oblicuidad que representa el plano de perfil y horizontal. Por este motivo, y para conseguir un mayor realismo, debemos aplicar siempre un coeficiente de reducción. El más común suele ser de 1/2, aunque esto dependerá de las preferencias. Pueden ser de 2/3, de 3/4, etc. Nosotros vamos a trabajar con el de 2/3. ¿Vale? Y os explicaré cómo se realiza este coeficiente de reducción. Lo que os quiero explicar aquí es que, como veis, el sistema con respecto al folio tendría que venir así, ¿vale? Aquí el plano vertical y el plano horizontal y el de perfil pues se saldría del folio, obviamente, ¿no? En un sistema de 3 dimensiones. Para representarlo nosotros sobre un plano, lo que hemos hecho es abatir este eje Y que tenéis aquí, lo abatimos y lo colocamos sobre el mismo plano de nuestro folio. De forma que este espacio, que es el plano de perfil, y este espacio, que sería el plano horizontal, pues queda distorsionado. ¿Qué ocurre? Que si yo al querer dibujar aquí un cubo pongo las mismas medidas para la profundidad que la que tiene el ancho, nos quedaría una perspectiva un tanto rara porque se vería como un cubo muy alargado, más parecido a un trapecio, a un sólido rectangular que a un cubo. Como acabamos de comentar, las medidas de las proyecciones en el plano vertical no se modifican, ya que este plano de proyección auxiliar es paralelo al plano de proyección. Pero las medidas que tienen como dirección el eje Y sí deben ser modificadas por la oblicuidad que representa, ¿vale? Por ese motivo, y para conseguir un mayor realismo, debemos aplicar el coeficiente de reducción CR. El más común, como ya he dicho, es el 2/3, pero de 1/2, pero vamos a aplicar el 2/3. Como nuestro medio de comunicación es el dibujo, siempre realizaremos las reducciones de medida en el eje Y de forma gráfica, sin necesidad de cálculo ni operaciones matemáticas. A continuación, describimos los pasos a seguir, ¿vale? Primero abatiremos el plano horizontal y colocarlo paralelo al plano de proyección de forma que podamos trabajar con verdadera magnitud.
convertimos el eje Y en una vertical tomando como bisagra el plano del eje X. Así tendremos el eje Y0. Aquí lo vemos, ¿vale? Tenemos el plano vertical y el plano de perfil y el plano horizontal. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos abatido el eje Y, lo hemos abatido aquí en esta posición, ¿verdad? Lo hemos llamado I0. Yo en el ejercicio en el que os lo explico, que es el ejercicio número 6, que lo tenéis en vídeo, pues lo llamo I1, creo, o I auxiliar, o I0 también, aquí, no sé, podéis llamarlo como queráis, siempre que lo distingáis del eje Y, ¿vale? Y termina estando en la misma vertical que el eje Z, ¿vale? De forma que aquí podemos trabajar en verdadera magnitud y aquí no, ¿vale? Sobre la proyección abatida del eje Y0, esta, colocaremos la medida del segundo número de coeficiente de reducción, ¿vale? Del CR, el denominador, es decir, de 2/3 el numerador es 2 y 3 es el denominador. Como hemos puesto aquí, ¿veis? Aquí hemos aplicado los 3 milímetros o 3 centímetros o cualquier unidad, ¿vale? Con el compás. Yo en el ejercicio lo hago con el compás, abro el compás como me parece y manteniendo esa misma abertura de compás, marco 3 unidades. Y colocaremos sobre el eje Y original la primera medida del CR, el numerador, ¿vale? Que es el 2. Es decir, aquí mido 3 milímetros, 3 centímetros o 3 unidades de compás. Las mismas unidades que hemos determinado para el eje Y0, ¿vale? Esta medida puede ser cualquiera, abriendo el compás y manteniendo la misma medida por unidad. Si el coeficiente de reducción es de 2/3, aplicaremos 3 unidades al eje Y0 y 2 unidades al eje Y. La unión entre las dos marcas de los respectivos ejes nos resultará en una recta que nos servirá como referente para trasladar la medida del eje Y0 en verdadera magnitud al eje Y, que aparecerán reducidas. Es decir, ahora cualquier medida que se corresponda al eje Y, la aplicaremos primero en el eje Y0 y la trasladaremos al eje Y mediante paralelas a esta línea recta que hemos obtenido de la unión de la marca de 3 unidades con la marca de las 2 unidades. ¿Entendéis? Como bien digo, os lo explico en el vídeo. Para continuar incluyendo medidas relacionadas a los planos horizontal y de perfil, solo tendremos que marcar la verdadera magnitud en el eje Y0, ¿vale? Aquí. Y trasladarlo al eje Y, aquí. Mediante paralelas a la línea resultante de aplicar el CR, ¿vale? Esta paralela nos indicará en qué punto del eje Y debe ser marcada. En resumen, que también os lo explico, como digo, en el número 6, en el vídeo número 6, es que primero abatimos el eje Y y lo convertimos en eje Y0 aquí, en la misma vertical que Z. Después, si el coeficiente de reducción es de 2/3, lo que haríamos es aplicar 3 unidades al eje Y0 y 2 unidades al eje Y. Las unidades, como he dicho, pueden ser milímetros, centímetros o aperturas de compás. En la unión de estas dos referencias obtendremos esta línea que será el referente visual y gráfico para después trasladar las medidas que en verdadera magnitud pondremos en el eje Y0 y las trasladaremos al eje Y. ¿De acuerdo? Es decir, si nuestro cubo, si este alzado, el punto A, pertenece a un cubo que mide 20 por 20 milímetros, no puedo aplicar los 20 milímetros aquí en el eje Y, ¿vale? Aquí tendría yo si tuviéramos aquí el cubo, ¿vale? Esta medida yo no la podría trasladar aquí. ¿Por qué? Porque me quedaría muy alargado. ¿Qué es lo que hacemos? Que esta medida, o esta medida, como es un cubo, da igual, la trasladaremos al eje Y0, ¿vale? Que de tal forma que nos quede por aquí, por ejemplo, y cuando lo tengamos ahí, pues los trasladaremos al eje Y a partir de una paralela a esta referencia que tenemos del coeficiente de reducción, ¿vale? Ya tenéis, la explicación la tenéis más concreta en el vídeo correspondiente. Vamos a continuar. Vamos a ver cómo se representan los puntos
en la perspectiva caballera. Dibujar el punto A, ¿vale? 370, recuerda que esas son las coordenadas X y Z, situado en el plano horizontal de un sistema de perspectiva caballera, con un ángulo del eje Y respecto a X de 135 grados, ¿vale? Y un coeficiente de reducción de 2 tercios. Es decir, este ángulo, como ya sabéis, es de 135 grados, el coeficiente de reducción que vamos a aplicar es de 2 tercios, ¿vale? Por lo tanto, lo que hacemos es abatir el eje Y primero, como vemos aquí en el primero, en el paso 1, abatimos el eje Y, tenemos el eje Y0, y aplicaremos aquí 3 unidades y aquí 2 unidades. En la unión de estas dos marcas obtendremos la referencia que se denomina el CR 2 tercios. Después, voy a ponerme al orden con las diapositivas. Se debate el plano horizontal utilizando el eje X. Edición de la reducción, tal como, vale. Vale, aquí en estas explicaciones os explico un método como el método ortodoxo, ¿vale? Pero en la explicación del vídeo número 7 obtendréis la explicación un poco más directa y más sencilla. Que aquí os explico el método ortodoxo, que si queréis podéis seguir, ¿vale? Tal y como se explican aquí. Pero en el ejemplo 7 lo tendréis más sencillo, ¿vale? Por lo tanto, hemos visto que ya podéis trabajar el ejercicio número 6 del cuaderno de clase y el ejercicio número 7 del cuaderno de clase. Parecen complicados, pero realmente cuando lo comprendáis vais a ver que son muy sencillos, ¿vale? Así que vamos a continuar con la perspectiva de la circunferencia. También, como ya os digo, para representar la perspectiva de la circunferencia, podemos utilizar este método, ¿vale? Que es el más ortodoxo, que tenéis explicado aquí en la diapositiva, pero yo os ofrezco un método más limpio, ¿vale? Explicando en el vídeo número 8 del cuaderno de apuntes, ¿vale? De este mismo bloque de axonometría. Por lo tanto, podéis seguir, si queréis, estos pasos que os explico aquí. Aquí tenéis, os he dibujado también, paso por paso, cómo irían funcionando el sistema. O también lo podéis ver en el vídeo 8, ¿de acuerdo? Yo, como primero os propondría que lo vierais por aquí, si os apetece, porque de esta manera lo vais a comprender fácilmente, y después vayáis al número 8, al vídeo número 8, y comprobéis por vosotros mismos que el método que os explico es más limpio que el que también os he explicado aquí mediante las diapositivas. Después, para los sólidos, para representar polígonos, pues es seguir el mismo método que hemos seguido con la circunferencia, ¿vale? Es trasladar punto por punto en el sistema y después ir enlazando los puntos. Y los objetos tridimensionales, pues es muy parecido también, como he explicado en la perspectiva isométrica, porque realmente los sistemas son muy semejantes. Lo único que se diferencian entre ellos es que este sistema necesita un coeficiente de reducción para el eje Y y el sistema a seguir es el mismo, el de encontrar los puntos de la base, encontrar el punto de los vértices o los puntos que están elevados y uniendo, ¿vale? Tenéis el ejemplo en el ejercicio, en el vídeo 9, ¿vale? Y ahí podéis trabajarlo. Por lo tanto, ya con la perspectiva caballera, damos por finalizada el sistema axonométrico, ¿vale? Tenéis que proceder ahora a dibujar en vuestro cuaderno de apuntes el número 6, que se une al 7, porque es lo mismo. Este es un paso previo para realizar el número 7. Y después el 8, que representa la circunferencia. Y por último, el 9,
en el que levantaréis a partir de la circunferencia, que convertiremos en un octógono, porque si os dais cuenta tienen también 8 puntos de referencia. Lo levantaremos, ¿vale? Para construir una pirámide. Y ya está. Con esto hemos visto ya la axonometría completa. Y vamos a ver también la segunda parte, porque ya os he introducido el proyecto número 2 cuando vimos el sistema diédrico. Vamos a ver la segunda parte de ese proyecto número 2 en el que tenéis que dibujar en perspectiva caballera, ¿vale? Pues nada, yo espero que sea sencillo. En los vídeos os lo intento explicar lo más detalladamente posible, pero si tenéis cualquier tipo de duda, no dudéis, valga la redundancia, en preguntarme y ir resolviendo las dudas, ¿vale? Muchas gracias de nuevo por vuestra atención y nos vemos en los vídeos de cuaderno de clase y en la siguiente teoría en la que comenzaremos a ver la perspectiva cónica, que será la última perspectiva que ya nos quedará por ver. Muchas gracias por vuestro esfuerzo, por vuestra atención y hasta la próxima.